Hoy, en Soy Cayetano, tendremos el gusto de recibir a Diego Fano, investigador que ha sido seleccionado como becario para asistir al Congreso 2026 de la Sociedad Torácica Americana, uno de los encuentros más importantes del mundo en la salud respiratoria, gracias a uno de los mejores abstracts presentados al Congreso este año. Hace poco estuvo en Ginebra participando de la primera sesión del Pleno del Panel Intergubernamental Científico Normativo sobre Sustancias Químicas, Residuos y Contaminación, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se discuten políticas globales sobre químicos, residuos y contaminación. De Cayetano al Mundo, bienvenidos al programa, bienvenido Diego. Hola Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Diego, he leído que últimamente has trabajado mucho en el tema de contaminación ambiental. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, no solo es contaminación ambiental, en general es salud ambiental o epidemiología ambiental, y es que ya, bueno, desde que hice la maestría, mejor dicho, me he dedicado en esa línea, ¿no? Empecé por temas referentes a la exposición a arsénico, especialmente durante la gestación, que fue un proyecto que hicimos en Tacna, allá por el 2018, 2019, pero actualmente, como parte del proyecto GeoHealth, estoy trabajando pues, precisamente en un estudio que busca evaluar cómo la variabilidad de temperatura, cómo la contaminación estaría afectando la salud respiratoria en niños que tienen asma. Y producto de estas investigaciones, tú has sido invitado a participar de un congreso muy importante. ¿Puedes contarme cuál es ese congreso y cuál es su participación? Sí, por supuesto. Y de hecho fue una muy bonita noticia. El proyecto pues ya ha venido produciendo algunos resultados, aún no están publicados, estamos trabajando en ello, pero por supuesto pues se tienen que enviar abstracts y todo esto a los congresos, ¿no? Y uno de los congresos más importantes a nivel mundial sobre salud respiratoria o todo lo que tenga que ver con neumología es precisamente el Congreso Anual del American Thoracic Society, que justamente pues, se va a celebrar este año en mayo. Y ahí enviamos un abstract derivado de los resultados que hemos ido teniendo en el proyecto, ¿no? Que te estoy comentando, el cual busca evaluar cómo los cambios en la temperatura ambiental a corto plazo estarían afectando la función respiratoria de niños que tienen asma en las comunidades de Pampas de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Entonces presentamos ello y pues al comité evaluador le gustó bastante el resumen, los resultados, lo que hemos ido realizando y pues precisamente se me pudo otorgar una beca para poder asistir al congreso. Este estudio suena que es bastante importante. ¿Cuál es el impacto a nivel de sociedad, de salud, de políticas que esperan ustedes que tengan estos resultados? Sí, esa es una muy buena pregunta y en primer lugar parte de el interés de este estudio es que muchas veces cuando hablamos pues, de efecto de la contaminación y su relación con el asma, se suele evaluar desde el punto de vista de la atención a la emergencia, es decir, ir hacia el hospital, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay pasos previos, ¿no? Entonces, estos pasos previos, ¿qué estarían realizando? Pues estarían repercutiendo sobre la función respiratoria, luego estarían repercutiendo en cómo se siente el niño y ya cuando tienes todo esto que se va juntando, pues es un mamá, por favor, llévame al hospital, ¿no? Entonces, esta afectación de todo el tracto respiratorio, de toda la vía aérea, está dándose o estaría relacionado pues, con cambios en la temperatura, pero también con pues, los niveles de contaminación ambiental. Entonces, es ahí, a nivel de la exposición, donde hay bastante trabajo, ¿no? ¿Por qué? Por el caso de la contaminación ambiental, por ejemplo, pues es un tema de políticas para determinar cuánto es el valor, digamos, el límite al cual podemos llegar en una ciudad, ¿no? El mínimo permitido.
Digamos, correcto. El mínimo permitido que es un poquito complicado, ¿no? Porque de hecho, incluso si uno lo compara contra guías internacionales, al menos aquí en Perú, estamos... Nuestro mínimo es bien alto. Exactamente, un poco muy por encima de ello. Pero por otro lado, la contaminación ambiental no estaría actuando únicamente, o sea, por sí sola, sino también posiblemente pues, en conjunto con estos cambios a nivel de la temperatura ambiental. Pues bueno, y hay todo un tema fisiológico detrás, pero la cosa es, por ejemplo, ¿no? Y esto lo hemos escuchado, por ejemplo, en ciudades como Puno, donde llega un periodo donde pues, puede hacer mucho frío, luego cambia mucho la temperatura, entonces vamos teniendo que no tener ambientes adecuados a estas variaciones térmicas también podría estar relacionado con el asma, y peor aún si tenemos un ambiente pues, muy contaminado. Entonces, por ahí se podría trabajar pues, a posteriori. Y tú cuando... Esa es la pregunta que le hago mucho a mis entrevistados, porque ahora que ya están haciendo estas cosas grandes, importantes, en congresos que son muy famosos, me gusta retroceder al estudiante. Cuando uno ingresa a la universidad, su expectativa en el mundo de la ciencia versus la realidad que tú estás viviendo ahora. ¿Cuál es esa relación que hay con el Diego joven, ¿no? El Diego que entró a la universidad con el Diego ahora, que participa en cosas importantes y que además es miembro de sociedades y de programas importantes que lo vamos a conversar luego? Creo que es una pregunta que toca bastante el sentimiento y de hecho me he puesto a pensar a veces en ello, ¿no? Yo qué cosa esperaba poder realizar una vez acabada la carrera o dónde me imaginaba. Sí o sí me imaginaba en algún lugar afuera, en el extranjero, quizá haciendo un posgrado. Al final los posgrados los hice acá, pero traté de dar lo mejor al menos de mí para poder de todas maneras internacionalizar, ¿no? Entonces he podido, y bueno, actualmente soy miembro de, como bien has dicho, de sociedades internacionales, por ejemplo, de la International Society for Environmental Epidemiology, entre otras sociedades. Y la cosa es que he podido compartir también pues, lo que hemos estado haciendo aquí en Perú pues, con público del extranjero. Y siempre hay esa conversación, ¿no? Entonces, yo creo que mi Diego del pasado podría estar... muy orgulloso. Bastante feliz, orgulloso. Lo que acabas de mencionar es importante porque hace poco estuviste en Ginebra, teniendo una participación. ¿Qué fue lo que fuiste a hacer allá a Ginebra? Sí, ese fue un gran reto, solo para ir comentando esto, porque fue algo que hice, digamos, más o menos por fuera de lo que estoy acostumbrado, es decir, de lo que es ciencia pura. ¿A qué me refiero? La Organización de Naciones Unidas pues, tiene una agencia ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta agencia de las Naciones Unidas lo que está comenzando a hacer es generar un panel, que digamos es un grupo de trabajo, en el cual va a sentar una serie de bases para poder establecer sugerencias a los gobiernos del mundo en materia de cómo manejar, por ejemplo, los contaminantes químicos, los desechos, entre otros contaminantes. Pero, por supuesto, se necesita todo ello una serie de pautas en documento y que esté, pues, acorde o que sea acordado por todos los países miembros. Ahora, ahí es donde viene justamente mi participación, que de hecho fue con todo un grupo de jóvenes. De hecho se llama la Chemical Waste Youth Platform, que es enteramente de jóvenes, no solamente relacionados a ciencia, también hay, por ejemplo, estudiantes de economía, hay incluso estudiantes de colegio, ¿no? De secundaria, entre otros. Entonces, dentro de este grupo de trabajo está lo que se llaman los observadores. Los observadores pueden ser también, por ejemplo, comunidades o grupos científicos o sociedades científicas, pero también sociedades civiles y todo grupo que esté interesado. Y es ahí donde estos grupos de interés proponen cuáles son los temas que sí o sí debería de abordar este grupo de trabajo que está pues, precisamente estableciendo las Naciones Unidas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos pues, que sentar, o sea, decirle a los países, esto tiene que quedar en el documento, porque esto es importante.
y es lo que participé. Eso es sumamente importante porque están participando en la toma de decisiones políticas ya ni siquiera a nivel nacional, a nivel global. Entonces entiendo que hay un grupo de gente que plantea los problemas y un grupo técnico que plantea las posibles soluciones o sustenta los problemas, y tú estás en la parte de la evidencia científica que, como siempre lo decimos, debe ser la que acompaña decisiones de políticas públicas en todas las instancias. Entonces, es un enorme orgullo que un miembro de Cayetano esté participando en toma de decisiones a ese nivel. No, sí, y de hecho, como te comenté hace un rato, ¿no? Fue algo súper alejado de lo que normalmente hago, pero me permitió observar pues, cómo se trabaja. Ya estamos hablando, como bien lo has dicho, decisiones a nivel global. Y en verdad, si a veces pensamos que la política de un país puede ser compleja y complicada, a nivel global se vuelve incluso a veces mucho peor, pero que es súper interesante y ahí estamos, ¿no? Para empujar. Yo te corregiría un poco porque tú dices que es muy ajeno lo que tú haces, pero sin embargo, ese es el rol del científico, ¿no? El científico genera evidencia. Lamentablemente, son pocos los espacios donde se escucha la voz del científico, y tú has logrado dar un paso más allá. Por eso es que yo no creo que sea algo muy ajeno lo que tú haces, porque la labor es que estos resultados que tú vas a encontrar en tus investigaciones pues tengan ese verdadero impacto social que es para lo que la ciencia existe. No, sí, y creo que te doy la razón en ello, y claro, digo ajeno porque por lo general yo solo me metía en el mundo de hacer el estudio, analizar los datos y bueno, pensar en las posibles repercusiones, pero justamente me llamó la atención, ok, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Cómo hacemos que todo esto luego se pueda transformar en algo tácito que vaya a ser aplicado pues, para la salud de las personas? Mira que ahora tú estás en una posición sumamente importante de participación internacional con repercusiones de amplio espectro, por así decirlo. ¿Qué sientes tú que Cayetano te dio como universidad, como alma mater, que te ha permitido tú lograr esos objetivos? Porque si bien hay que destacar tu dedicación, tu trabajo, tu perseverancia, pero las herramientas, ¿qué puedes decirnos de Cayetano como institución que te prepara para el mundo? Yo creo que ahí lo más importante y lo que creo que diferencia a Cayetano de otras instituciones es que los docentes, y vamos a empezar por ahí, los docentes no es que solo sean docentes, primero son investigadores y hacen docencia, que es algo totalmente diferente pues, a que un docente haga eventualmente investigación. Entonces, si yo tengo investigadores que además hacen docencia, pues qué gran, digamos, inspiración para el estudiante, porque te das cuenta, ok, entonces yo puedo llegar a hacer esto, pero no solo ello, sino que la teoría que conocemos viene a ser reforzada, cambiada o vista desde otro punto de vista, valga la redundancia, por lo que el mismo profesor, el mismo docente, que es pues, primero investigador, luego docente, aporta al campo del conocimiento. Y eso fue lo que más me gustó y es lo que, pues, también soy docente aquí en la universidad, es lo que trato de aplicar con mis estudiantes. Una cosa que habías mencionado es que eres parte del proyecto de GeoHealth, ya hace algunos años, ¿verdad? ¿Cómo llegas a este proyecto de GeoHealth? Porque es una colaboración extranjera. ¿Y cómo te ha aportado a ti en tu desarrollo profesional? ¿Y cómo otros estudiantes, otros docentes, otros investigadores podrían también participar de iniciativas parecidas? ¿Cómo inicié? El recuerdo más claro que tengo fue, todavía no empezaba la maestría, si no me equivoco, estamos hablando del 2017 más o menos, pero ya en el laboratorio de endocrinología y reproducción, precisamente ahí estaba en su momento el doctor Gustavo González, ya estaba este proyecto y ahí fue donde pues, conocí no solo al grupo de investigación del laboratorio y de Cayetano, sino también de las otras universidades, ¿no? Por ejemplo, el doctor Kyle Stinla de Emory, entre otros. Y simplemente en una conversación nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué más se podría hacer quizá? Y me acuerdo que un tema que salió fue ¿hay arsénico en Tacna? Y me llamó la atención. Yo me acuerdo que en ese momento pues, estuve conversando con Sandra Yucra, que es de la
Católica de Santa María, y fue que comenzamos a pensar en esa idea, junto pues, con mentoría del doctor González y los demás investigadores del proyecto, y salió un protocolo, una propuesta de proyecto, la cual pues, postulamos a un fondo suplementario y pues afortunadamente lo ganamos. De ahí tratamos de continuar con el proyecto, bueno, pandemia, entre otras cosas, no se pudo desafortunadamente. Sin embargo, esa primera experiencia en lo que fue salud ambiental y epidemiología ambiental me gustó demasiado. Terminando la maestría, pues decidí optar por el doctorado en epidemiología y toda mi investigación desde ese entonces es dedicado a epidemiología ambiental. Y yo creo que esa fue una súper gran oportunidad. He recibido bastante entrenamiento, muy buenas capacitaciones, muy buena mentoría sobre todo, creo que eso es muy importante. Y se me han abierto muchas puertas, ¿no? Siempre incentivándome a manda esto, postula acá, a ver si intentamos ello. Y yo creo que algo que me ayudó muchísimo ahí, y trato de al menos reflejarlo en pues, mis estudiantes, es que no tengan miedo de lanzar un escrito, lanzar un protocolo, de decir, profe, ¿qué tal si hacemos esto? Y es lo que tratamos de hacer. Y lo que he hecho es recontra importante porque ¿cuántos protocolos te han rechazado? Muchísimos. ¿Cuántos concursos no has ganado? Más de los que ganas. Sin embargo, Sí. mira lo lejos que has llegado. Y es que a veces, yo siempre digo, no se te van a abrir todas las puertas y probablemente menos a la primera, pero eso no debe desanimarte para que sigas intentando. Y eso es algo muy importante que sucede en la ciencia. Van a haber muchos nos antes de un sí. Pero, ¿sabes qué es lo que me parece interesante? Que cada no viene con un ¿por qué no? Con recomendaciones, con críticas, con capacidad de aprendizaje. Entonces yo siempre pienso que una negativa no siempre es algo negativo, ¿no? Suena raro. Es algo positivo porque te está enseñando qué es lo que tú no estás viendo o qué es lo que te falta para tener un producto pues, de mejor calidad, no está mal decirlo, para poder apostar por un sí. Y mira hasta dónde has llegado. Sí, yo creo que eso es lo bonito de la ciencia. O sea, desde mi punto de vista, el científico no actúa o no debería actuar desde, pues, quiero lograr o quiero llegar a hacer esto, ¿no? Al final trabajamos colectivamente por el bienestar de la ciencia, que luego se traduce en bienestar comunitario. Entonces, cada protocolo que tú envíes que no gane o que no lo acepten, etcétera, va a venir con observaciones. Cada artículo que tú envíes viene con observaciones. E incluso, desde antes de enviarlo a una revista, ya estás teniendo observaciones con tu mismo equipo de trabajo, ¿no? En este caso, los investigadores más de mayor experiencia, investigadores senior. Entonces, la ciencia es bonita porque es un proceso constante de retroalimentación que nunca acaba. Es bonita para el que sabe aceptar las críticas. Por supuesto. Eso es sumamente importante. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tu experiencia de vida es enriquecedora. Me da mucho gusto de todo lo que has logrado, pero sobre todo porque tú como investigador y docente de universidad transmites eso a tus estudiantes. Y muchos éxitos en todo lo que te propongas. No, muchísimas gracias a ti y bueno, a seguir adelante. Gracias. Hacia adelante. Gracias a esta experiencia, hoy más que nunca recordamos que la ciencia no es solo publicar, es también dialogar con el mundo, influir en decisiones y llevar evidencia donde se construyen políticas. Gracias por acompañarnos en Soy Cayetano. No te pierdas el próximo episodio y sigue celebrando con nosotros el aporte de nuestros investigadores a la ciencia y la sociedad. Hasta la próxima.